Pues para muchos la gran sorpresa de esta 3.5 no solo ha sido Yang Yang, no solo ha sido la misión principal, no solo ha sido la zona nueva y no solo ha sido que parezca una .0 literalmente llena de infinitas jugabilidades, zonas, ecos, enemigos y todo nuevo, sino que la sorpresa de la versión ha sido el Rover Electro. Tiene un modo DPS donde puedes utilizar todos los anteriores elementos al mismo tiempo, que aparezcan números de todos los mismos elementos al mismo tiempo y golpear con un forte y una skill que de hecho es una especie de arcoiris a modo de decirte toma todos los elementos. Así que Wuthering Waves 1, Genshin 0 otra vez, punto para Kuro Games. Y hoy vamos a ver esa build legendaria del pedazo de rover para que podamos entender y aprender cómo maximizar la rotación en modo sub DPS y cómo mejorar o maximizar la rotación para los que queréis jugar al rover de DPS en campo para la Matrix o para cualquier otro modo que os guste y que os sirva como DPS. Dejar un buen like, una buena ultidia de Met, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo de por estar ahí detrás de la pantalla. Tenéis una suscripción lunita cada día que subo vídeo por apoyar el canal de forma free to play, puntos del hype y suscribirse con campanitas lo que más ayuda. Que aprovechen si están comiendo, bienvenidos e invitados a los streams, que estamos en stream probando toda la versión, probando al rover y a Yang Yang. Y seguramente me calientes aquí Yang Yang SP con dupes, a saber cuántos, venir a ver cuántos dupes voy a sacar. Y bienvenidos a la build legendaria del Rover Electro. El Rover Electro, os voy a explicar las cosas fáciles y ahora entramos en la rotación, el forte y que hay que maximizar para su daño. Lo primero es que tú puedes elegir si quieres que sea un sub DPS y su rotación es rápida, fluida y tiene muchos buffos, o elegir si tú quieres que termine siendo un DPS activando una habilidad de resonancia manteniéndola especial para poder estar más tiempo en campo y poder hacer y mantener y golpear con esa habilidad de resonancia para hacer los multihits de todos los elementos. Y de hecho se pone a pegar con el de destrucción, con el aero, con el espectro. Es una locura. Va saltando de hecho las skills del resto de rovers. Es increíble. De hecho creo que la gente va a poner el rover electro y no va a volver a usar ninguno de los anteriores a menos que juegues el equipo de Cartetia con el rover aero. Y todo esto sujeto a lo que os dije de que se está especulando que quizá llega un arma futura para el rover y de que se especula también, y esto es mucho más seguro, que el rover posiblemente sea uno de los iniciales best in slot para el equipo de Xin, que quizá luego en el futuro cambia, pero como mínimo va a ser para el equipo de Xin lo mismo que fue para el equipo de Cartetia, es decir, un personaje extremadamente sólido, bueno, recomendable y uno de los best in slot de uno de los mejores equipos del juego. Así que cuidado con todo esto. Pues bien, ¿cómo funciona el rover? El rover tiene un forte normal, que nada más entras al campo tienes que llenar con tu habilidad elemental normal y con ataques normales, y ese primer forte que llenas se llena muy rápido. Tienes que una vez llenar te activa la habilidad elemental. La habilidad elemental tiene dos modos y es la que elegís si va a ser la elemental para ser un soporte o la elemental para ser un DPS. Si tú le das una vez, vas a convertirte en un sub DPS, vas a aplicar 10 cargas de las dots de Electro y vas a activar un bufo de 10% de ataque para todo el equipo. Luego terminas de llenar el siguiente forte, tiras la ulti, tiras esa elemental normal, tiras el eco y terminas de llenar el concierto para salir del campo y ser un sub DPS, y la outro además le da al personaje entrante una carga. Si el personaje entrante estalla esta carga aplicando cualquier clase de dot, es decir, es un sub DPS de DPS de estados negativos, de Aemeth, de Yang Yang SP, de Hiyuki, de Cartetia, incluso de Zani si me apuras, de Xin, que será de dots de Electro, y de personajes futuros, algunos se me está olvidando seguro. Le va a dar 25% de amplificación de daño general. Entonces ya le da 10% de ataque a todo el equipo, 25% de amplificación de daño y 25% de ataque del set de nubes. Aparte de meter dots, lo que tiene más sinergia con Chisa para que cualquier DPS de estados negativos con el rover y con Chisa tenga una amplificación muy grande de daño. De hecho, si jugamos Yang Yang con el rover Electro con Chisa, ya tenéis seguramente uno de los mejores equipos que vais a poder jugar ahora hasta que salga Sui Sui. Así que es el modo soporte y la rotación, que la repito y es muy fácil, y ahora entro en el modo DPS y entramos en explicar un poco más las pasivas y el forte y todo lo demás. El rover, entras, haces habilidad de resonancia y ataques normales hasta llenar el primer forte. El primer forte te habilita tu habilidad elemental. Según si le das normal o la presionas, la dejas mantenida. La normal es para ser el modo sub DPS, mantenida es para el modo DPS. Le das normal, entras en el modo sub DPS para activar un buff de ataque a todo el equipo.
Tiras la ulti, tiras el eco, creo que vuelves a tener un cooldown de otra habilidad de resonancia más al final y una vez llenas el concierto tiras la outro, es así de fácil. Y además, he de decir aquí una cosa porque ya sabéis que como bombardeemos de información al principio del vídeo la gente ya se queda en plan ¡ah! Y es que gran parte del daño de este rover se considera daño de habilidad de resonancia. Cuidado, porque esto puede hacer que Cantarela, que bufa la habilidad de resonancia para Frolova, funcione bien si quieres un rover DPS, que esto lo hablo ahora porque como es Electro también puede funcionar con Jingling y son algunos guiños y demás que tiene el rover. Ahora, el modo DPS, pues haces lo mismo, es decir, al entrar haces elemental y ataques normales para llenar el primer forte. La habilidad elemental la tienes que aquí mantener presionada y entrarás en un modo nuevo en el que se va a activar un forte arco iris multicolor extremadamente bonito, este que está por aquí, y la habilidad elemental también se va a poner en modo arco iris. Ahí es donde, ¡hala, señor de la pantalla! Me volví un buen DPS. Aquí lo que tienes que hacer es intercalar esa habilidad elemental que se puede spamear porque va a empezar a castear todas las habilidades elementales del resto de rovers y ataques normales para maximizar tu daño, estar más segundos en campo y cuando ya llenes el concierto, una vez ya estás en modo DPS, puedes tirar la ulti cuando quieras, que va a hacer muchísimo daño, preferentemente más cerca de que presionaste la habilidad elemental, pero puedes dejarla para el final para nukear una sala cuando hay varios enemigos, por ejemplo los barcos, aquí ya es más flexible la ultimate, y una vez ya hayas tirado pues todo lo demás, aquí el eco lo tirarías antes para bufar tu propio daño, ahora explico qué ecos lleva y todo lo demás, pues aquí es la rotación de DPS. Vuelvo a explicar, eco flexible, aunque al principio la rotación para los bufos, y la ulti flexible, aunque en el caso de la ulti hay que dejarla más seca para el final si estáis en los barcos para poder eliminar una wave completa si tenéis bien construido al rover. Pero sería, entramos, primera habilidad de resonancia, ataques normales para llenar el primer forte, una vez se llena, habilidad de resonancia mantenida para entrar en modo DPS y en modo DPS presionáis la habilidad elemental todo el rato, intercalando con algún básico entre medias para maximizar el daño y aquí tiráis la ulti de forma versátil, de forma como vosotros queráis, flexible. El eco al principio de la rotación cuando podáis también para activar los bufos para sí mismo para hacer daño como DPS. Una vez el concierto esté lleno, sin pasarse demasiado tiempo en el campo, entráis ya otra vez con el siguiente soporte. Esto es el rover y una vez entendéis todo esto ya tenéis tranquilamente todo lo que tenéis que saber para jugarlo. Tiene básicamente un bufo que elegís entre si hacéis el modo sub DPS dando un toquecito a la habilidad elemental que activaría 10% de ataque para todo el equipo o un bufo a sí mismo de ataque y de daño en la habilidad de resonancia si lo elegís como DPS manteniendo la habilidad elemental. Luego la outro es el otro bufo importante y en el forte a maxear hay que maxear la habilidad de resonancia, el forte y la ulti en menos prioridad para hacer más daño. Los ataques normales y la intro no hacen falta porque no hacen mucho daño, aunque si es un DPS vais a querer maximizar todas las fuentes de daño que tiene el rover. Ahora, ya sabemos todo esto. Los dupes. Primera cosa importante con los dupes es, número uno, no vais a poder conseguir la mayoría al principio. De hecho, creo que hasta que no pasen 2 o 3 versiones no vais a poder maximizar los dupes. Tener paciencia. Número dos, tema de dupes. Todos son dupes que bufan su daño. Entonces, claro, como sub DPS o como soporte a día de hoy con Yang Yang, ya tenéis maximizado su potencial. Ya se puede jugar perfectamente como sub DPS sin esperar los dupes porque no cambia nada con los dupes salvo su daño. Ahora, ¿qué hacen los dupes uno por uno? Literalmente son muy poquito texto, los podéis leer uno por uno y en resumen, como veis aquí, todos los dupes del rover Electro son un poco más de daño, un poco más de daño, un poco más de daño, un poco más de dots, un poco más de daño, un poco más de daño. Ya está. Esto cambiará mucho, ya calculado cuando sea un DPS, si lo queréis jugar de DPS final, con Chisa de sub DPS y Suomin o algo así que se dice que quizá es un sub DPS de estados negativos de destrucción y de Electro para Yang Yang y para Xin. Pues habría que probarlo, pero todavía no se pueden conseguir todos los dupes. Pero ya os digo que tranquilidad, porque son gratis y solo hay que ir jugando para conseguirlos y ninguno afecta al daño fuera del campo. Así que ya tiene su potencial máximo si lo queréis jugar con Yang Yang de sub DPS
y lo recomiendo, la verdad. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Ahora, los ecos. Pues bien, los ecos tiene dos variantes de ecos que son el set de nubes como sub DPS para dar 25% de amplificación de daño, 10% de ataque a todo el equipo y 25% de ataque al personaje en campo, aún sin saber, como digo, cómo será el arma que sacarán para él, pero técnicamente por ahí se viene un arma para este rover electro que quizá bufa los estados negativos porque él es un sub DPS que aparte de hacer daño y hacer daño de habilidad de resonancia, se basa en poner estados negativos. Creo que se llama en español, se llama llamarada eléctrica o algo así, el Electric Flare, que son las dots de electro, que sabéis que cada elemento tiene sus dots. Entonces, el set de nubes es para jugar de soporte y a día de hoy, pues obviamente se benefician los DPS de estados negativos, aunque no tanto, y para jugar de DPS el set es, por desgracia, sacarán uno seguramente y seguramente el rover lleve el set que lleve Shin, pero por ahora sería el full set electro antiguo, que lo que nos da es daño electro, daño electro, daño electro y daño electro, básicamente. Y de coste 4, el coste 4 de ese set que nos va a dar más daño electro, daño electro, daño electro, y para el set de nubes la garza que le va a dar otro poquito más de ataque porcentual al equipo, que creo que es, no sé si es es al personaje entrante, la garza le da 12.5% de ataque al personaje entrante, a ver si no me he equivocado, y a ver si por fin el señor de la pantalla se sabe de memoria todas las cosas del Guwa como se sabe las de Genshin. Ojalá que sí, ya va siendo hora que me sepa todo como una biblioteca. Mentira, alguna cosa me equivoco y perdón. Así que estos son los dos sets de ecos. ¿Qué es lo que llevaría? En el coste 4 probabilidad normalmente, porque ahora entramos con las armas, pero ahora mismo no hay ningún arma dedicada para este rover, así que armas de probabilidad y daño, pero bueno, en el coste 4 probabilidad o daño, según el arma, para conseguir unos 70 o más de probabilidad. Luego en los coste 3, en todos los casos, daño electro y daño electro, y en los coste 1 siempre ataque, independientemente de los dos sets que llevéis, si es sub DPS o es DPS. Y luego, en los substat, ¿qué hay que conseguir? Pues bien, recarga de energía, en el caso de este rover hay que conseguir unos 130-35 para que tenga permaulti, luego proporción crítica todo lo que podáis, luego ataque porcentual y luego daño de habilidad de resonancia solo si lo vais a jugar como DPS. Si lo vais a jugar como sub DPS, en el caso del set de nubes, solo electro en los dos, que de hecho aquí viene el truco definitivo. Si tenéis un set de nubes en Rebeca para Lucy, con 2 de electro, ataque, no sé qué, vais a poder rotarle ese set completo directamente al rover electro si queréis probar Yang Yang SP con el rover electro con Chisa. Y le rotáis el set de Rebeca, que va a ser igual, aunque Rebeca requería menos recarga, así que quizás alguno de los ítems debería tener un poquito más de recarga, pero le podéis rotar directamente el mismo set que llevaría Rebeca al rover electro. Igual, set de nubes, coste 3 electro, coste 1 ataque, coste 4 probabilidad de daño y substat de probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual y recarga. Es verdad que Rebeca tiene bono de ataque básico y el rover pues no le viene mal el bono de habilidad elemental o la habilidad de resonancia, perdón, pero recordar, el bono de habilidad de resonancia solo es si es DPS. Si no es DPS, proporción crítica, recarga, ataque porcentual. Ya está, no necesita más. Esos son los ecos, lo que necesitas a día de hoy. Los costes 4, la garza, y el otro coste 4 cuando quieras ser DPS. Sinceramente, si quieres que sea DPS, aunque ahora este es el set temporal que os estoy recomendando porque no hay ningún set que le sume más daño electro ni ningún set que le sume en general nada, creo que el rover electro DPS va a llevar un set futuro que aún no existe, que será el set que utilice Shin, que seguramente sea un set relacionado con las dots eléctricas. Un set que al meter dots eléctricas muy probablemente te dé probabilidad crítica, daño electro y no sé cuántas cosas más, o incluso si quizás sale un set parecido al de Lucila con Hiyuki,
que como DPS ganas probabilidad, pero si luego eres un soporte y haces una outro, pues le metes daño electro al personaje que entra, pues seguramente termine siendo una especie de set así, o incluso si hay un set doble para Suomin y termina siendo una especie de soporte de dots electro y de dots de Havoc para Yang, y hay un set raro que también buffa el daño Havoc si hay dots y no sé qué, pues igual un set así. Seguro os puedo decir con seguridad que el set del rover electro DPS o incluso del soporte vendrá más adelante dentro de 2 versiones cuando salga Xin y sepamos las mecánicas relacionadas con el Electro Flare y la dot de electro que ya conocéis. Ahora, las armas. ¿Qué armas lleva el rover electro? Pues bien, no hay ningún arma, digamos que promocional para él hasta que se supone que salga la que se está comentando que vendrá para él y que tiene pinta de ser un arma que va a bufar los DPS que tengan dots principalmente y seguramente los de Havoc y 100% los de electro para Xin, pero hasta que no sepamos ese arma es muy posible que lleve pues cualquier arma de probabilidad crítica o daño crítico general. Es decir, el arma de Changli que da 48 daño crítico, las armas de Ahmed, Hiyuki, el propio arma de Yang que le dan probabilidad siempre y cuando la pasiva te beneficie el ataque general, porque él no beneficia del daño de ataque cargado como el arma de Yang, no se beneficia del daño de liberación de resonancia como el arma de Ahmed, así que todo lo que sea daño de habilidad de resonancia, que no hay tantas espadas a una mano que nos den esto, y que el substat de la espada de una mano nos dé probabilidad crítica, daño crítico y ataque porcentual donde se pueda, son armas que le van a venir bien temporalmente como soporte. Si no, las categorías siempre son iguales. Las armas 5 estrellas con probabilidad crítica, daño crítico. Luego, el arma en este caso de las 2 que tenemos del permanente sería la azul que da probabilidad, luego las del pase de batalla y finalmente cualquier espada a una mano que nos dé ataque, que hay 2 de hecho, que sabéis que son ataque, son las mismas 2 que expliqué en la build de Yang. Ir a ver la build de Yang para aprender cómo funciona, porque es muy bonito el personaje y está muy fuerte. Así que en este caso el rover no tiene mucho más hasta que salga su arma, que técnicamente bufará seguramente los equipos de dots electro y quién sabe si el resto de equipos de dots. Y luego los equipos, como sub DPS de dots de personajes que hacen, pues eso, DPS que meten dots, pues todo lo que os he dicho, Ahmed, Yang, Hiyuki, Kartetia, quizás Tani, Xin seguramente. Y como DPS de dots se va a jugar siempre con Chisa para quien quiera jugar el rover como DPS, y luego los soportes que bufan las dots o el daño de habilidad de resonancia o el daño electro son curiosamente Cantarela y Jingling creo que se llama así, Jingling, esta señora de aquí que ya casi nadie juega, pero su arma todo el mundo la recomienda con otros soportes. Jingling buffa el daño electro general y es un sub DPS electro. Y creo que si no recuerdo mal también metía dots de electro, pero esa mecánica quedó por ahí y nunca se llevó a ningún sitio más. Quizás me equivoco porque no me sé el kit de Jingling de memoria, una disculpa. Pero creo que este equipo de rover de DPS electro con Jingling, con Chisa, pues tiene mucha sinergia para el DPS electro del rover, aunque seguramente luego se juegue con otro nuevo soporte como Suomin, creo yo, espero, veremos cuando pasen un par de versiones. Estos son los equipos, esta es la build del rover, espero haber tratado de resumirlo lo mejor posible, disfrutar muchísimo, es un personaje que a nivel visual y dentro de la historia cuando desbloqueéis tanto a Yang SP como el rover electro, es mucho texto la historia, pero madre mía qué espectacular. Me recuerda a mis épocas de Digimon o de Dragon Ball, cuando tenías una nueva Digievolución o una nueva fase del Super Saiyajin y decías ¡ay! Te emocionabas viendo la historia. Pues me han transportado hace 800 años cuando yo viví esas cosas. Poquito más. Gracias por llegar hasta el final. Dejadme en los comentarios si estáis jugando al rover con Yang. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, miñis y chaito.